Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Estoy aquí con mi querido amigo Horacio Medina. Un aplauso para él, por favor. Gracias, amigo. Y el público, que siempre es más listo que uno, me dice, te has olvidado, ya que estábamos subiendo a los criminales de la dictadura venezolana, estos helicópteros rumbo a la justicia, Tibisay Lucena. Claro, claro. Ella sola tiene que ocupar un helicóptero. Muy calladita en los últimos tiempos. Tibisay tiene que rendir cuentas a la justicia. ¿Te puedo sumar uno? Sí. Ali Rodríguez Araque, el comandante Fausto. ¿Por qué? Bueno, el único venezolano que es miembro del Comité Central del Partido Comunista Cubano, el verdadero enlace de la guerrilla venezolana. Es venezolano y es miembro del Partido Comunista Cubano. Sí, sí. Poca gente lo sabe, pero es totalmente cierto. Íntimo amigo de Ramiro Valdés, muy allegado a Fidel. Y bueno, él es quizás uno de los grandes responsables de... Lo conozco bastante bien, fue presidente de Petróleos de Venezuela. Alguien dijo también Freddy Bernal, ¿apruebas? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el poder que tiene Bernal? Bueno, él es multifacético porque es comisario general del SEBIN, es protector del Estado Táchira, es el jefe de los CLAP, ha participado en cuanto intentonas ha habido, es un hombre de armas tomar. De armas tomar. Sí. ¿Habría que subir un helicóptero también a Michael Moreno, el sicario de la justicia del Poder Judicial? Bueno, se lo merece, pero creo que la verdad es que es un individuo que solamente está allí sustentado por el poder de los demás. Exacto. Bueno, a ver, para comenzar, y tú sabes cuánto te respeto, pero tengo que hacerte 2 o 3 preguntas difíciles porque alguna gente cuestiona mi amistad por ti. Entonces me dicen, pero Horacio ha sido chavista. ¿Tú has sido chavista? Nunca, ni de pensamiento, menos de palabra y obra. ¿Nunca votaste por Chávez? No, jamás. Yo creo haberte lo dicho en algún programa, tengo una animadversión por los militares en el poder. Sí. Y yo no puedo comprender cómo alguien que hizo un intento de golpe en 1992 podría ser un candidato que habló claramente para dónde nos iba a llevar. Y de hecho, yo recuerdo que en el año 2000, cuando comenzó la lucha interna en PDVSA, nosotros teníamos claro algo. Nosotros dijimos, Chávez no es un demócrata, Chávez es un hombre autoritario con una clara tendencia totalitaria del poder. Y nosotros vamos al camino que estamos llegando hoy en día. Quizás nos quedamos un poco cortos, pero era así. Así que si alguien te dijo eso, Jaime... Está mal informado. Pésima. ¿Lo conociste? Lo vi una vez en Miraflores, después que nos hizo esperar 7 horas y no nos atendió para una presentación de PDVSA. Pero definitivamente creo que era un personaje diabólico, muy perverso. ¿No te encantó? ¿No te embrujó? No, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Y por qué alguna gente...? Bueno, también es verdad que los venezolanos del exilio tienen una pasión caníbal. Es decir, les encanta pelearse unos con otros. Y eso a mí me preocupa. ¿Por qué alguna gente me dijo, no, pero Horacio Medina fue parte de la argolla, de la rosca, del cogollo de Chávez al comienzo? Oye, la verdad es que yo no sabía que tenía amigos así. No, de ninguna manera, ¿Nunca? en ningún caso, jamás. De hecho, nosotros fuimos los iniciadores, de alguna manera, junto con el movimiento Con mis hijos no te metas, los que comenzaron a confrontar a Hugo Chávez. Y lo digo desde Petróleos de Venezuela. Y lo hicimos desde el mismo comienzo. ¿Tendrías que haberte ido antes o el timing estuvo bien? No, yo creo que yo he repasado muy cerca, muy reflexivamente las decisiones que tomé. Y yo estoy absolutamente seguro que si tuviera que tomarlas hoy, las volvería a tomar. Creo que actuaría de una manera diferente, sería mucho más drástico de lo que fui en aquel momento, pero la decisión de participar y de oponerme hubiese sido la misma en todas las circunstancias. No tengo ninguna duda, porque además teníamos la razón y el tiempo nos lo ha dicho. ¿Qué grandes empresarios a los que tú admirabas, venezolanos, se equivocaron gruesamente con Chávez? Bueno, obviamente Chávez llegó al poder apoyado en medios de comunicación. Hay varios medios de comunicación que en su momento quizás se dejaron deslumbrar. Obviamente después pasaron abiertamente a la oposición, o sea, una rectificación, pero en aquel momento canales como Radio Caracas Televisión, como Venevisión. Pero digamos, Cisneros lo apoyó. Sí, le abrió las puertas de Venevisión. Igual sucedió con El Nacional, igual sucedió con Radio Caracas. Miguel Enrique Otero lo apoyó, claro. El dueño de Radio Caracas... No, era sobre Marcel Granier, que era quien dirigía el grupo. Obviamente yo no lo estoy diciendo en el sentido de que... No, estamos recordando sino que en su momento eso ocurrió así, deslumbrados quizás por la oportunidad de salir. Porque había un movimiento en Venezuela que le hizo mucho daño, le ha hecho mucho daño a la democracia en el mundo, que es la antipolítica. Porque yo comprendo que cuando tú tienes un grupo de dirigentes políticos en el país donde
muchos de los grandes profesionales o hombres que pudieran participar dicen, yo no me meto en política, la política no es para mí, tú estás permitiendo que los mediocres son los que ocupen ese cargo. Y entonces los propios ciudadanos responsables de tener en el poder a unos políticos mediocres crean la antipolítica. Y la antipolítica es lo que lleva a Chávez al poder. Y es lo que genera el apoyo de esos empresarios y de muchísima gente que luego pagó con sangre. Oh, sí. Casi todos se han arrepentido. Efectivamente. Casi todos. Yo diría que casi todos, los más importantes se han arrepentido. Lorenzo Mendoza supongo que era muy jovencito, entonces. No, Lorenzo no tenía en ese momento esa posibilidad y no creo que Lorenzo Mendoza... No dirigía el grupo. No creo. Lo que sí creo es que Lorenzo Mendoza siempre ha procurado algo que mucha gente cuestiona, yo no lo hago, no lo veo así, siempre ha protegido su empresa y sus trabajadores. Yo no lo cuestiono. No, yo no lo cuestiono de ninguna manera. Yo lo respeto y lo admiro. Y yo creo que él se ha confrontado cuando ha tenido que confrontar, ha retrocedido cuando ha tenido que retroceder y ha dado pasos laterales también. Es un gran venezolano. No, yo creo que... Ojalá hubiera 20 más como él, ¿no? Yo sí creo, lo tengo en muy alta estima. Sí, por lo menos cuida a sus trabajadores. Eso es correcto. Que es una familia de miles de personas. Y lo ha logrado, porque todavía Empresas Polar continúa siendo Empresas Polar. Exactamente. Y es una de las pocas empresas privadas que no ha colapsado, ¿verdad? No, ha sido mucho tesón, mucha gerencia, mucha mística. Yo conozco varias gente, bueno, ya que algunos de ellos ya no están allí, pero hay gente con mística, que trabajaba en esa empresa, por supuesto que por el salario, por el sueldo, pero mucho más que eso por lo que se le inculpaba a la empresa. O sea, yo creo que había un compromiso mutuo desde la gerencia con los trabajadores y los trabajadores con la gerencia. Y ese era el espíritu de Empresas Polar. Yo he dicho muchas noches aquí, quisiera preguntarte qué te parece este comentario. Que a veces echo de menos que los venezolanos más ricos del exilio, que son un montón y que están sentados sobre billones de dólares, echo de menos que se reúnen, que se reúnan, que conspiren, que sean políticamente activos, visibles, que se compren el problema, que les duela el problema. No los veo en la foto. No, hace mucho tiempo que no aparecen. ¿Por qué? Y creo que muchos de ellos ni siquiera han aparecido nunca. Todavía no lo tengo muy claro, Jaime, pero han dejado esto también en manos de dirigentes de otra manera. Yo no considero que yo sea un dirigente político porque yo tengo un problema grave. Mis amigos y todos mis compañeros profesionales piensan que yo soy un político y los políticos piensan que yo soy un profesional. Entonces estoy mal en los dos lados. Pero eres un referente, eres una voz escuchada. Sí, yo creo que solamente por algo, porque he mantenido coherencia en lo que he dicho y cuando he tenido que rectificar, rectifico. Creo que en este momento es un momento muy complicado y yo creo que en Venezuela más que pedir unidad, yo pediría entendimiento entre los venezolanos, que entendamos dónde estamos parados. Sobre todo los que están afuera. Claro. No conviene que se peleen tanto entre ustedes. No tiene ningún sentido, además. Tiene sentido. Y tú dijiste algo que me quiero referir con el presidente español. Yo creo que volver solamente a considerar la posibilidad de un diálogo es un horror político. Claro. Yo creo que hay que entender, y yo te lo he dicho, yo hasta el año 2016 yo defendí a capa y espada el camino electoral dentro del marco constitucional y una salida democrática para el país. Cuando se cercenó la opción del referéndum revocatorio, se acabaron las posibilidades electorales en el país. Entonces, en ese camino, en ese transitar, hoy tenemos que tenerlo muy claro. Y yo creo que aquí lo que tiene que haber es un gran entendimiento de los venezolanos para poder procurar una salida para el país. Claro, el diálogo tiene que ocurrir entre los venezolanos libres del exilio, que tienen un montón de plata y que bien podrían constituirse en una fuerza política. Y es que hay que tenerlo claro. Mira, en Venezuela yo ni siquiera creo que sea un problema ideológico. Eso hace tiempo que no es. Hay Pero claro que no, es un problema policial. Exacto, es el crimen organizado instaurado en el poder. Esta gente no tiene ideología. No hay absolutamente nada. A mí nadie me va a convencer que Diosdado Cabello es marxista. Por el amor de Dios, claro que eso no tiene sentido. Entonces, yo creo que hay que dejarse de pintar pajaritos en el aire y entender claramente dónde estamos. Y en ese momento, cuando entendamos eso, vamos a comenzar a construir el camino. Creo que además hay algo que deberíamos hacer desde aquí, desde el exilio, y es generar confianza. Este régimen y todo este tipo de regímenes nefastos que existen, de perversos, lo único que hacen es sembrar la desesperanza. Y lo hacen cada día haciéndole sentir a la gente que no hay salida, que no hay opción, que ellos se van a quedar allí eternamente. Y van prosperando en ese sentido. Y por eso inventan hoy el pretro y mañana el Bolívar soberano y pasado mañana te hablan de los lingoticos. Y todos los días te hablan de una mentira y a las 2 semanas no vuelven a hablar. Y te van creando esa desesperanza. Y la gente se agobia.
Y desde aquí nosotros no hemos generado la esperanza necesaria, es decirle, es posible. La esperanza no necesita apoyarse en la lógica, ni en es al contrario, tiene que apoyarse en lo que no conocemos, pero que sabemos que va a ocurrir. Y yo creo que si logramos un entendimiento de los venezolanos y una campaña de verdad que vaya bien orientada y que siempre esperanza en quienes están hoy sumidos en la desesperanza, podremos avanzar de una manera importante. Porque de otra manera, Jaime, no veo alternativa. Y otra cosa, te lo aprovecho para decírtelo de una vez por todo lo claro. Cualquier forma que se use para salir del régimen, yo no la considero que no sea democrática. Todas son democráticas porque persiguen un fin democrático. Y todas son constitucionales porque quienes han violado la Constitución son ellos. Así que yo no tengo ya ningún tipo de prurito en decirlo que cualquiera sea la alternativa, yo la apoyaría siempre y cuando lo consiga. Celebro tu lucidez. Vamos a la publicidad, regresamos con Horacio Medina. Un aplauso para él, por favor. Para mí siempre es un placer porque aprendo a conversar con Horacio Medina, nuestro distinguido invitado de esta noche, un brillante analista, profesional venezolano, experto en petróleo, pero que conoce cómo se mueve la riqueza en el mundo, ¿no? Horacio, hace semana y media la dictadura venezolana lanzó el Bolívar soberano, ¿no? Me parece que en ese momento el cambio era más o menos 6 millones de bolívares viejos por dólar, más o menos, 60 bolívares soberanos por dólar. 60 bolívares soberanos. Si hablamos de bolívares soberanos, ¿ahora en cuánto está? Porque yo ya no sé a quién mirar, miro Dollar Today y, bueno, te y puedo estaba decir, en 90. Yo miro todo eso todos los días. El última subasta del DICOM, que es las divisas controladas, subió a 61.25 en una semana, fue una devaluación de 1.25. Pero el dólar paralelo en promedio está entre 97 y 100. ¿Qué es el real? Que es el que realmente se usa. Porque, además, el número de dólares que se entregan en el DICOM, $40.000, $100.000 fue la última. O sea, eso no resuelve nada. Porque ya no tienen. Pero el asunto real, verdadero, de la problemática en Venezuela es que no hay dólares. Claro. Entonces, además, este señor con estas medidas, que yo creo que son unas medidas que hay dos posibilidades. O quiere suicidarse políticamente hablando o quiere terminar de matar al país. Sí. Porque ese aumento de sueldo es absolutamente absurdo. Ridículo. Necesitaría 4.500 millones de dólares para financiar eso en los próximos 90 días. Y tú tienes una producción de petróleo de Venezuela que sigue cayendo, va a continuar cayendo, no importa lo que digan, va a seguir cayendo porque no tienen con qué ni saben cómo hacerlo, detenerlo, quiero decir. Y además no hay otra fuente de ingresos. Es que no entran dólares. ¿Cómo entran dólares? Bueno, los únicos dólares que entran son los del lavado de dinero, Jaime. Para eso crearon el petro. De alguna manera el petro sirve para lavar algo. El petro no se cotiza en ninguna parte del mundo. No, claro. El Bitcoin, tú preguntas y sabes 24 horas al día, 365 días al año, en cuánto se está cotizando. El petro no lo conoce nadie. Entonces el hombre habla de que ha recibido petro. Pero además nadie aceptaría el petro como un valor de intercambio. Además, de hecho, ya los Estados Unidos prohibieron las transacciones en petro. Y el petro está anclado supuestamente en un bloque de la faja que vale, ¿sabes cuánto vale? Cero. Porque no produce ni un solo barril. Y en fin, hay una serie de elementos que te van diciendo que todo es una gran farsa. ¿Y a dónde vamos a llegar? A empeorar de una manera importantísima el deterioro de la economía. ¿Pero lo hacen deliberadamente para que se vaya todo el mundo o lo hacen de puro idiotas contumaz? Yo creo que es un poco, por lo menos así lo creo yo. Yo creo que es lo segundo. Yo creo que es la teoría de la tierra arrasada. Y la teoría de la tierra arrasada es... Que se vayan todos. Definitivamente, si yo logro esto arrasado y yo sobrevivo, yo tengo el control total y sigo haciéndolo. Y si alguien me tumba o alguien me saca, lo que va a conseguir el que viene, no te quiero ni imaginar el desastre. Porque si Macri ha tenido problemas para resolver el populismo de 70 años, imagínate lo que va a ser la problemática en Venezuela, ¿no? Va a ser tenaz, ¿eh? Entonces yo creo que eso es más o menos el camino que ellos han decidido transitar. Ayúdame a soñar, así como soñaba más temprano en mandar helicópteros y marines a libertar Venezuela y a traer a esos 8, 10, 12 ampones, incluida Tibisay y Lucena, gracias por recordármela, aquí a la justicia de Estados Unidos. Ayúdame a soñar. Cuando Venezuela tenga un gobierno elegido por el pueblo, legítimo, limpio, decente, ¿no? Y el ministro de Economía sea, no sé, Ricardo Hausmann, profesor de Harvard. Ojalá. ¿No? Por ejemplo, y el presidente de PDVSA seas tú. Bueno, por ejemplo. ¿Qué medidas económicas urgentes habría que tomar? Pregunto, ¿habría que dolarizar la economía venezolana?
como dolarizó Ecuador su economía el año 2000? Yo creo que eso es la primera medida que yo recomendaría hacer. Hay que dolarizar. Y creo que además, por cierto, eso es algo que en Argentina no se hizo. Todo se fue por el camino de la gradualización. Sí, y hay que hacer medidas de shock. Sí. Hay que crear un shock, un cisma. Hay que romper los esquemas. Tú recordarás que Fujimori, el año 90, recibe un país en hiperinflación. Y él aplicó la política de ajuste brutal de shock. No hay otra. No puedes curar el cáncer con aspirinas. No hay otra forma. No, entonces yo creo que dolarizar la economía venezolana es el punto número uno. Dolarizarla. ¿Por qué? Explícanos por qué. ¿Por qué en Ecuador y hasta en El Salvador funcionó? Bueno, porque definitivamente, además, en el caso de Venezuela, es una economía que va a funcionar con unos ingresos de su primer ingreso, que es en dólares. Exacto. La economía se maneja en dólares porque la industria petrolera se maneja en dólares. Y el Banco Central venezolano no puede imprimir dólares. No puede imprimir dólares de ninguna manera. Con lo cual ya la política monetaria se sanea. Efectivamente. Ya deja de tener sentido. Exacto. Entonces tiene sentido la generación, la creación de valor. Y eso es lo importante aquí. Entonces tendrías que tener claro, además, la participación de las empresas privadas, nacionales e internacionales, sin ningún tipo de restricción en el sentido de las inversiones. Yo creo que serían reglas claras del juego. Tú tendrías que explicarle claramente y generar confianza. La palabra clave en todo esto es confianza. Absolutamente. Ahora, la escasez de los alimentos, de las bebidas, de la medicina, eliminas todos los controles de precios, ¿verdad? No existe no puede existir control de precios, porque aquí está, o sea, acaban de hacer control de precios y hace 2 meses todo estaba muy costoso y la gente no lo podía comprar, pero habían productos. En las últimas 2 semanas ahora no hay productos y sigue siendo muy costoso. O sea, la cesta esa de 25 productos. No. Tú fijas un control de precios y el producto desaparece. Claro, porque ¿cómo tú vas a obligar a alguien que tú dices, mira, yo compro la carne a 2, tú me obligas a venderla a 2? ¿Y quién me paga mis costos? Claro. Entonces, yo te obligo a venderla a 1.5. Bueno, peor todavía. Claro. Pero prefiero entonces no vender nada. Entonces, y eso es lo que está pasando realmente. Sí. Entonces, yo creo que sí, podemos soñar y aprovecho para decirle a muchos de los venezolanos que creen que es que con la industria petrolera se va a reactivar y lo vamos a tener. No, la industria petrolera será el motor de ignición, va el arranque que necesita un país para crecer, Venezuela. Pero no olvidémonos de eso. Esos tiempos ya pasaron. Ese tren ya no está en esta estación. Hay que hacer otras cosas. Hay que crear nuevas riquezas en el país. Hay que dirigir la mirada al turismo, la mirada a la tecnología, la mirada a nuevas fuentes, a nuevos ingresos. Ahora, a mí me parece que Venezuela está en una situación tan apocalíptica, que es comparable a la Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Europa resurgió con un plan Marshall, o sea, yo creo que en algún momento los Estados Unidos, los países ricos de América Latina, van a tener que decir, ¿queremos que regresen los migrantes venezolanos? Sí. Bueno, hay que inyectar muchos billones de dólares en la economía venezolana. Claro, pero eso va a pasar, Jaime, sí, solo si quienes asuman el gobierno en Venezuela no estén mirando un cambio de gobierno, sino un cambio en el modelo político del país. Exacto. Porque ¿por qué muchas cosas no funcionan o no han funcionado o no hemos logrado resolver este asunto? Porque estamos pensando en un cambio de gobierno y Venezuela no necesita un cambio de gobierno, necesita un cambio radical, profundo en su modelo político de conducción. Y cuando eso ocurra, ten la plena seguridad que va a despegar como el ave fénix. Definitivamente va a ser así. ¿Sucederá? Habrá que esperar. Pero mira, Horacio, Argentina salió de la hiperinflación de Alfonsín, Menem lo hizo. Perú salió de la hiperinflación de Alan García, Fujimori lo hizo. Brasil tuvo a fines de los 80 hiperinflación. Claro. O sea, sí se puede. Claro que se puede. Se puede. Claro, pero ahora, se puede, tienes que hacer un cambio. Con estos individuos no se puede nada, olvídate, eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Y por lo contrario, va a empeorar de una manera dramática en los próximos meses. ¿Quién te gustaría que encabezara un gobierno democrático legítimo de Venezuela? Bueno, creo que definitivamente yo quisiera poder contar con algún dirigente político. ¿María Corina Machado te gusta? Claro, yo creo que María Corina ha tenido algo importante. Yo he estado en desacuerdo en algunas cosas, en acuerdo en muchas, pero ha sido algo importante que para mí tiene un gran valor.
coherente. Sí, sí, Su discurso siempre ha sido coherente. Sí, exacto. Su visión del país ha sido coherente. Y eso es lo que de alguna manera le ha permitido ganar un respeto que hoy día tiene. Así que yo diría que como dirigente político no estaría mal que fuera María Corina. Creo que tendría que estar rodeado de gente que maneje la economía. Tú mencionaste a Hausman. A mí me encanta él. Sí, hay muchos algunos otros ¿no? allí, ¿no? Pero Hausman podría ser perfectamente uno de ellos. Ahora, ¿por qué demonizan tanto a Leopoldo López y a Capriles? Yo me quedo alucinado. Los conozco a ambos, los he entrevistado Yo a también ambos. Y tengo una buena opinión de ambos. Claro. Leopoldo es bueno, digo muchacho, pero es un muchacho. Ambos son Leopoldo jóvenes. trabajó en Petróleos de Venezuela, en la oficina del economista jefe, en el mismo piso que yo estuve en un tiempo, antes de irse a formar el mundo de la política, y él se dedicó a eso. Leopoldo es un tipo muy bien preparado, que tiene una visión, podamos compartir o no, él tiene una visión política y ha trabajado en función de eso. Y Enrique también se ha preparado para ello. Son muy valiosos. Yo creo que muchachos. se demoniza porque mucha gente trata de inculparlos de lo que no son. Es increíble. Yo creo, estar en Venezuela hoy, Jaime, enfrentando a un régimen perverso, al crimen organizado, que no tiene ningún tipo de escrúpulos en hacer lo que hace, y ahí está Juan Requesens, para que por si acaso alguien tiene duda, yo creo que es absolutamente injusto. Sí. Atacarlos al voleo tampoco tiene sentido. Yo he tenido diferencias con Enrique, a quien conozco. Se puede discrepar, pero vienen acá un montón de venezolanos y dicen que son unos vendidos, que son unos traidores. Que son y vendidos son Maduro, Cabello, Bernal, toda esa lista que tú pusiste, esos son. Exacto, pero no puedes confundirte entre quién es tu adversario y quién es tu aliado. Claro. Y Capriles y López no son nuestros enemigos. No, y lo correcto es que tengamos diferencias. Bueno, eso es normal entre Pero de nuevo, la palabra que te dije hace un rato, busquemos el entendimiento. Yo he tenido diferencias contigo en algunas cosas y he tratado de darte mis argumentos y hemos intercambiado. Lo recuerdo. Y uno llega de un momento a un entendimiento. Pero eso no quiere decir que yo soy muy malo, que tú eres pésimo. No. Sencillamente hay que conversar. Exacto. Yo reivindico a ellos y reivindico a muchos de los que han estado en el mundo político durante los últimos años en Venezuela. Haces bien. Merecen un respeto, se han quedado allá. Son hombres de honor. Luego, uno no tiene que aplaudir todas sus decisiones tácticas o estratégicas, pero están allá poniendo el pecho. Efectivamente. Y ahora un montón de venezolanos nos van a insultar después, ¿eh? No importa. Pero los que están acá, eso es lo que a mí me sorprende. Que me insulten los de allá, los chavistas pagados, pero los de acá. No, pero yo creo que hay que insistir. Yo te voy a decir algo, que me insulten, pero yo estoy convencido que ese es el discurso correcto y ese es el camino que yo quiero transitar. Claro. El camino del entendimiento y del debate, porque creo que Venezuela requiere en este momento que dejemos las posiciones subalternas y nos enfoquemos en lo que en realidad está sucediendo. Cuando Hausman sea ministro de Economía y tú seas presidente de PDVSA, te voy a ir a visitar. Y te voy a llevar un rico tiradito de lenguado, un ceviche de corvina. ¿Te gusta la comida peruana? ¿Cómo no? Sí. La conozco bien, además. Y vas a Lima con frecuencia. He ido. Tengo tiempo que no voy, pero he ido a Lima. Te queremos. Muchas gracias. Gracias por venir. Un aplauso para Horacio Medina. Ya volvemos.